Marimari Compuche, bienvenidos a una nueva clase de Mapuche Yael, cocina mapuche, del proyecto Xilcatun Tañimapu, Aprendiendo de mi Tierra. Este es un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta es la clase número 5, Quechua Troy, donde aprenderemos parte de nuestra cultura a través de los ingredientes que vamos a utilizar hoy día y también una nueva receta. Les dejo con el video. Xilcatun Tañimapu, Aprendiendo de mi Tierra, proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Módulo 5 o Quechua Troy, contenido de la clase Coyof, Cochayuyo, receta ensalada de coyof. En Mapuzungún se denomina coyof y su parte más apreciada es el ulte o ulte, que es la base del alga y una de las partes más apetecidas del alimento, también conocido como cochayuyo. Es una palabra quechua que significa nabo de mar. También bajo esta misma lengua recibe el nombre de cochahuasca, soga de mar. Posee una alta fuente de vitaminas y minerales, así como de antioxidantes que aporta grandes beneficios a la salud. Funcionan como un excelente complemento de proteínas y fibra en cualquier dieta, además de poseer propiedades desintoxicantes. Su recolección ocurre a lo largo del año, pudiendo encontrarse plantas juveniles en las diferentes estaciones, presentando una alta tasa de crecimiento. Esta especie es el alga más conocida y consumida por el pueblo mapuche, lafkenche, gente del mar. Se comercializa en mercados artesanales. La recolección de esta alga puede realizarse durante horas de marea baja, enrollando las frondas y formando paquetes de cochayuyo. También se recomienda cortarlo en rodajas mientras está húmedo, luego se dejan secar al sol en un lugar cálido. El color oscuro inicial irá cambiando a amarillo dorado con el paso del tiempo y la exposición a la luz. Beneficios. Casi no tiene grasa, nos ayuda a eliminar las toxinas de nuestro organismo y provoca una sensación de saciedad. Gracias a su textura esponjosa, asimismo, entrega una alta cantidad de fibra que juega un papel muy importante para que las personas tengan una sana digestión. Reduce la posibilidad de sufrir acidez o reflujo y evita el estreñimiento. También el cochayuyo es recomendado para personas diabéticas en proceso de adaptación a las dietas sin azúcares, ya que ayuda a controlar los niveles de insulina en la sangre, disminuyendo los antojos y el apetito entre comidas. Receta de ensalada de coyof. Ingredientes: cochayuyo, cebolla, sal, cilantro, perejil, morrón, ají, opcional. Jugo de limón. Preparación: cocer el coyof y picar en brunoise. Reservar, picar la cebolla en juliana y desflemar. Aparte, picar el morrón, cilantro. Luego mezclar todo, sazonar con sal, aceite y jugo de limón. Dejar reposar para que se integren los sabores. Contenidos próximo taller. Módulo 6. Nilyu, piñón. Receta, guiso. Ingredientes para la ensalada de coyof. Aquí tenemos coyof o cochayuyo picado en cuadrito, perejil, apio, limón, cebolla morada en juliana, también puede ser de la otra cebolla, morrón rojo y verde tengo ahí, un poco de ají verde, sal. Veamos la preparación. Paso número 2. Ponemos en un bowl un poco más grande el cochayuyo picado o el coyof. Agregamos la cebolla. Esta cebolla yo la tengo desflemada para que no quede fuerte. La tengo desflemada. Agregamos la cebolla, agregamos el morrón,
el perejil, el apio. También se puede agregar cilantro, el ají verde, pero esto es opcional. A mí me gusta con ají. Comenzamos a mezclar. Agregamos el jugo de limón, cantidad necesaria. Lo ideal es que sea jugo de limón natural. Colocamos un poco de sal. Y continuamos revolviendo. Esto antes de servir hay que dejar un rato para que el limón le dé un sabor especial. Se mezclan también todos los sabores. Ahí sería. Ahora vamos al montaje del plato. Plato terminado, la ensalada de coyof. La verdad que se ve muy bonito el plato porque tiene muchos colores, llama mucho la atención. Y lo otro que es muy rico. Yo hice para acompañar esta ensalada unas churrascas para poder disfrutarlo mucho más. Espero que puedan hacer esta receta en sus casas, puedan disfrutar de una manera diferente de comer cochayuyo o coyof. Y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video y compartan esta receta. Bueno, llegamos al final del video. Era una receta práctica, muy rica. Espero que la puedan compartir, la puedan practicar, realizar con su familia. Y me despido sin antes volver a invitarlos para el próximo video, que puedan compartir con nosotros, aprender un poco de la cocina mapuche, de nuestras raíces y de nuestra cultura. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Peucayal.